Del libro Pinceladas Limeñas, la historia de Lima, de Marco Antonio Capristán Núñez, vamos a leer lo que se indica bajo los títulos de Las Catacumbas y luego la Orden de la Merced y finalmente la Orden de San Agustín. Las catacumbas, como en la mayoría de las iglesias de la Lima colonial, San Francisco poseía debajo de sus altares laterales capillas subterráneas, propiedad de acaudaladas familias limeñas o cofradías que estaban incomunicadas entre sí y que eran utilizadas para enterrar a sus difuntos. Es a partir de la segunda mitad del siglo XVII que se realizaron trabajos para unificar estas capillas. Se construyeron pasadizos subterráneos debajo de la nave principal y del crucero de la iglesia, y se abrieron los muros que separaban las capillas, formándose este gran laberinto subterráneo que son las catacumbas de San Francisco, las que se abrieron al público como museo en 1950. La Orden de la Merced. La tercera orden en llegar será la de los mercedarios, que construyeron el convento e iglesia de la Merced, unas de las más antiguas de Lima, ubicada en el actual Jirón de la Unión. Aquí se venera la imagen de la Virgen de la Merced, patrona de las Fuerzas Armadas del Perú y quien recibió el 24 de septiembre de 1921 a manos del presidente Leguía el más alto grado militar, el de mariscala. Según se afirma, los padres mercedarios fueron los primeros en llegar al Valle del Rímac y para 1934, un año antes de la fundación de la ciudad, ya se había construido en este lugar una ermita. La tradición afirma que fue justamente aquí donde se celebró la primera misa en Lima. La primera iglesia comenzó a construirse en 1542, su segunda iglesia en 1630 quedó destruida como consecuencia del terremoto de 1687, lo que provocó la construcción de una tercera y definitiva. De la iglesia actual destaca su bella fachada principal, obra de Fray Cristóbal de Caballero, realizada en piedra y que data de 1704. Este es uno de los más bellos ejemplos del barroco limeño. La iglesia recibirá diferentes modificaciones en su interior, especialmente luego del terremoto de 1746, siendo totalmente modificado su altar mayor, recibiendo el aspecto que actualmente tiene de estilo neoclásico. A fines del siglo XIX, la fachada y la torre de la iglesia serán cubiertas por una capa de yeso para darle características más modernas. Luego del terremoto de 1940, que afectó toda Lima y también a la iglesia, se inició un proceso de restauración que incluyó el retiro de esta cubierta de yeso a recomendación del arquitecto Emilio Hart Terre. La antigua fachada barroca fue reconstruida, recuperando de esta manera todo el conjunto su belleza original. Pincelada limeña. Es una imponente ceremonia realizada el 24 de septiembre de 1921 en el atrio de la Catedral de Lima. Se realizó la coronación de la imagen de Nuestra Señora de la Mercedes
y su nombramiento como mariscala de las Fuerzas Armadas del Perú. A este histórico acontecimiento, que era parte de las celebraciones por el centenario de la independencia nacional, asistieron miles de limeños y las principales autoridades del ejército peruano. Se adjuntan 2 fotografías, de las cuales se describe que en la primera de ellas se puede ver al arzobispo de Lima, Emilio Lison, coronando la sagrada imagen de la Virgen, y en la segunda al presidente Augusto B. Leguía, colocando en la mano el cetro de oro, símbolo del más alto rango militar, y recibiendo el título de Gran Mariscala del Perú. Desde ese día, todos los 24 de septiembre, las Fuerzas Armadas del Perú realizan el homenaje a su alta investidura militar. La Orden de San Agustín. La cuarta orden en llegar fue la de San Agustín, que construirá su primera iglesia en la esquina de los actuales jirones Rufino Torrico y Emancipación. En la actualidad, aquí se encuentra la iglesia de San Marcelo. Lo pequeño del terreno y lo alejado que se encontraba de las otras órdenes religiosas motivó a los padres agustinos a mudarse a unas cuadras de ahí, a la actual esquina de los jirones Ica y Camaná. Esta nueva ubicación provocó las protestas de los padres mercedarios y dominicos, que consideraban que el nuevo templo estaba muy cerca a sus respectivas iglesias. El convento e iglesia agustino se empezó a construir en 1573. De la iglesia destaca su bellísima portada, terminada en 1712, de estilo barroco. Esta construcción es única en Lima y ha sufrido varias modificaciones como consecuencia de los sucesivos terremotos que dañaron parte de su estructura. El terremoto de 1746 derrumbó una de sus torres. En 1895, la guerra civil que protagonizaron por la presidencia del Perú Andrés Avelino Cáceres y Nicolás de Piérola también la afectó, ya que recibió disparos de metralla y cañón que provocaron la posterior demolición de su única torre y de parte de la iglesia. Pincelada limeña. Si caminamos por la cuadra 2 del jirón Ica, es imposible dejar de admirar la belleza de la iglesia de San Agustín y especialmente lo imponente de su portada retablo. Construida totalmente en piedra en 1712, es considerada la fachada barroca más bella de las iglesias limeñas. Esta iglesia ha sufrido muchas modificaciones durante su historia debido a diferentes acontecimientos. Inicialmente tuvo 2 torres, pero el terrible terremoto de octubre de 1746 dañó seriamente la iglesia y destruyó totalmente su torre izquierda, que nunca fue reconstruida. En 1895, durante la Guerra Civil, que enfrentó por la presidencia a Andrés Avelino Cáceres y a Nicolás de Piérola, disparos de cañón y metralla dañaron seriamente su única torre. Al inicio del siglo XX, la iglesia sufrió una total remodelación que incluyó la demolición de su dañada torre
la construcción de nuevos altares en su interior y el reemplazo de la ovalada ventana original de la fachada por un vitral circular de gran tamaño. Lo que se buscó es darle a la iglesia características góticas muy de moda en aquellos años. A inicios de los años 80, este vitral fue retirado y se reconstruyó su antigua ventana ovalada. También esta iglesia ha sido el centro de muchas historias. Ricardo Palma tiene a esta iglesia como protagonista en 3 de sus más recordadas tradiciones: la Procesión de las Ánimas Benditas de San Agustín, ambientada en 1640, Lucas el Sacrílego, ambientada en 1743, y finalmente La Trenza de sus Cabellos, que narra historias ocurridas entre 1738 y 1753. La segunda de ellas nos narra el robo de la custodia, la pieza de oro donde se colocaba la hostia luego de ser consagrada, desde la iglesia por Lucas de Valladolid, uno de los mejores plateros de Lima y muy estimado por los padres agustinos. Este robo produjo consternación en la ciudad. El ladrón huye de Lima luego de fundir la custodia e intentar de vender las joyas que la adornaban. Capturado en Huancavelica, fue traído a Lima, donde en medio de la indignación de los limeños que lo querían ajusticiar, fue sentenciado a morir en la hoguera, pena reservada a los herejes. Pero Lucas de Valladolid, arrepentido, promete tallar una nueva custodia, mejor aún que la que robó, lo que cumplió luego de 4 meses. Esta actitud suya de total arrepentimiento, nos cuenta Palma, hizo que los limeños y las autoridades dejaran de ver a Lucas como un hereje y se le conmutó la pena. Unos días después, Lucas de Valladolid era ahorcado en la Plaza de Armas. Ya no se le quemó por hereje, pero se le ahorcó por ladrón. La portada más antigua de Lima. La portada lateral de la iglesia de San Agustín es considerada la más antigua de las que se conservan en Lima. Su construcción data de 1596 y se afirma que fue obra del alarife Francisco de Morales. A mediados de los años 80 del siglo pasado fue restaurada y se hicieron estudios para rescatar sus colores originales. En los inicios de los 90, como consecuencia del abandono que sufrió el centro histórico de Lima, esta portada fue tapiada y en ese estado se mantuvo por varios años. El estilo es renacentista con 2 columnas jónicas. Su ubicación es la cuadra 4 del jirón Camaná, antigua calle La Artiga.